En el mismo Eclesiastés 3:11 también nos lo afirma y dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho de Dios desde el principio hasta el fin. Él todo lo ha hecho hermoso. Y el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros y nosotros nos afanamos y Él tiene todo el tiempo. Para Dios no es un problema el tiempo. El tiempo es un problema para nosotros, que nos afanamos y hacemos las cosas fuera de su tiempo. Amén. Aunque parezca en ocasiones que es un Dios indiferente, ausente en nuestras vidas, Él siempre sabe lo que es mejor, lo que mejor nos conviene, cuándo lo necesitamos y en qué momento nos beneficia. Dios pasa en el tiempo de Dios, porque el momento exacto en que nos encargamos, en que Él se encarga, en la cronología de sus tiempos establecidos por Él. Es en el tiempo de Él, no en el tiempo mío. ¿De dónde nace esta predicación? ¿De dónde viene el motivo? Porque acuérdense que el Señor primero trabaja con nosotros para poder nosotros llevarles a ustedes, porque de nada serviría yo venir a hablar algo que no ha pasado por mi vida. En un momento determinado el Señor le hablaba a un sobrino y le decía: si yo te diera todo lo que yo tengo preparado para ti en este tiempo, te haría daño. Y me impactaron esas palabras y no las entendía. Hay un momento para cada cosa. Hay un momento cuando el Señor nos llama y nos dice: es el tiempo de ejercer el ministerio que yo les he dado. ¿Y qué hacemos? Desviamos la mirada y no ponemos la mirada en Dios. Hay un tiempo donde el Señor nos va a dar esa bendición, pero es en su tiempo. Porque si Él nos da algo y no estamos preparados para recibir lo que el Señor nos quiere dar, entonces nos hacemos daño. Hay un elemento, hay un instrumento que es muy útil para nosotras las mujeres. Y veía un ejemplo muy vivo y me daba explicación exacta de lo que el Señor quería decir. Había una pastora que se estaba afeitando sus piernas y pasó su hijo pequeño como de 3 años y la miró a ella afeitándose sus piernas. Y en ese momento, después que ella terminó de hacerlo, ella llegó, agarró su afeitador y la puso bien alto. Y el Señor en ese momento le decía: así como tú hiciste con tu hijo, porque no hace daño, tú hiciste con tu hijo, porque no hace daño. Esa herramienta es útil en las manos, pero si tu hijo la toma en este momento, se puede hacer daño. Así hace Dios con cada uno de nosotros. Hay instrumentos que pueden darnos mucha alegría en nuestras vidas, pero si es dado antes del tiempo de Dios, lo que hace es hacernos daño. Amén. Vamos a buscar Salmo 37:7. Amén. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Guarda silencio ante Jehová. ¿Cuántos de nosotros lo que hacemos es abrir nuestros labios para maldecir, para ponernos bravos, porque no ha llegado a nuestras vidas lo que el Señor tiene preparado? ¿Cuántas mujeres están orando por sus esposos y llevan años y años clamando por sus esposos? Y ya llega un momento en que nos agotamos y nos cansamos de esperar. Pero, ¿y si ese es el momento? Y entonces le damos la espalda a ese esposo, a ese hijo, a ese familiar. Y si era en ese preciso momento que iba a venir la transformación de Dios. ¿Por qué? Porque le ponemos hora y fecha a lo que queremos en nuestras vidas. Señor, si tú no haces el cambio de mi esposo en este año, yo lo dejo.
Amén. No esperamos el tiempo de que el Señor va a transformar a nuestros familiares, sino queremos que seamos nosotros los que los transformemos. Pero el Señor dice, no, es en mi tiempo, no en tu tiempo. El que no sabe esperar se pone ansioso, afanoso, desespera y actúa fuera del tiempo. ¿Cuántas mujeres están esperando a su príncipe azul? Y por no saber oír la voz de Dios, por no aquietar su alma, no oyen cuando el Señor les está colocando ese príncipe azul al frente. Y toman una decisión fuera del tiempo de Dios. Y Dios en su misericordia, cuando ya usted ha metido la pata, entonces tiene que trabajar tiene que ordenar lo que usted desordenó por no haber esperado el tiempo de Dios. Y tiene que empezar a prepararlo para que usted pueda vivir acorde como Él quiere. Esperemos en el tiempo del Señor. Démosle ese chance al Señor de que Él pueda hacer en nuestras vidas lo que Él quiere hacer. ¿Por qué es necesario esperar en el tiempo de Dios? Porque si actuamos fuera de su tiempo, estamos diciéndole al Señor que no creemos en Él, que no tenemos fe. Porque toda la palabra del Señor nos dice cada momento, espera. Vamos a buscar Salmo 40, del 1 al 2. Pacientemente esperé y Jehová. Pacientemente esperé y a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Siguiente. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué hizo el Señor? Enderezó los pasos de cada uno de nosotros. Pero ¿qué dice antes? Esperé pacientemente. Y cuando no espero pacientemente, tiene que actuar el Señor en su misericordia con cada uno de nosotros. ¿No es más fácil comenzar un hogar con la persona que Dios nos ha mostrado? ¿No es más fácil esperar un poquito para después no tener que pasar un proceso tan fuerte porque Él tiene que acomodar nuevamente nuestras vidas? ¿Qué es más fácil? Esperar en el tiempo del Señor, pero somos tan afanosos y empezamos entonces a depender de nuestra fuerza y no del Señor. Y se nos olvida toda la palabra que el Señor nos da. Ahí no escucho la voz de Dios, ahí quiero hacer como yo quiero, como es mi voluntad. Cuando yo me iba a casar, yo tenía un familiar enfermo, era mi abuelo materno. Y le dijimos al pastor en ese tiempo, pastor, ¿será que hay posibilidades de correr nuestro matrimonio? Porque tengo un familiar enfermo. Estábamos reunidos en familia y el pastor nos miró a la cara y nos dijo, si no se casan ahorita, no se van a casar. Nosotros, bueno, 2 de enero murió mi abuelo. En luto no me iba a casar. Entonces, tenemos que aprender a oír al Señor. Y el Señor a veces nos habla por personas cercanas o nos habla a través de su palabra, pero siempre Él hace algo para que podamos entender lo que Él quiere con nuestras vidas. Pero ¿por qué no escuchamos esa voz del Señor? Porque endurecemos nuestro corazón. Porque dejamos de ir a su presencia, dejamos de leer su palabra, dejamos de vivir como Él quiere que vivamos. Y a queremos hacer es nuestra voluntad. Y resulta que cuando ya creemos en el Señor y aceptamos al Señor, ya perdemos nuestro libre albedrío. Ya estamos en teocracia. Ya el que debe gobernar nuestras vidas es Él.
Y la manera que debe gobernar nuestras vidas es Él. Y la manera para nosotros demostrar que Él es el que gobierna nuestras vidas es ser obediente a Él. Obediente cuando Él nos muestra algo que no debe ser. Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Yo les he dicho a ustedes que yo lo que hago es, profesión secular es corredor inmobiliario. Y llega un momento, Y llega un momento donde no se daba ninguna de las negociaciones y el Señor me decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Si yo soy el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y me dijo en voz audible a través de una persona, me dijo, yo tengo tu recompensa, pero es en mi tiempo, no en tu tiempo. ¿Por qué en el tiempo de Él? Porque mi alma, mi ser y todo no estaba preparado para recibir la gran bendición que Él tenía para mí. Porque esa bendición en ese momento hubiera sido para mí poder despegarme de Dios. Porque empiezo a confiar en mi fuerza, empiezo a confiar en cada una de las cosas que yo sé hacer. Y el Señor me está diciendo, no. Confía en mí, que yo soy el que abro puertas y yo soy el que cierro puertas y yo soy el que coloco la gracia. Yo soy el que coloco la gracia. Y desde ese día entendí que es Él el que coloca a la persona idónea que tiene que venir hasta mí. Y que cuando mis arcas se bajan, es Él el que vuelve a traer provisión a mi casa. Pero no es mi sabiduría, no es lo que yo sé. Amén. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Los que esperan. Todos los versículos que le he leído, ¿qué he dicho? Todos los versículos que le he leído, ¿qué he dicho? ¿Y qué hacemos? Estamos viviendo momentos difíciles, ¿verdad que sí? Y se nos ha hecho una eternidad y cada día pensamos, Señor, ¿cuándo esto va a acabar? ¿Cuándo esto va a terminar? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no soporto más. ¿Qué ha dicho Él en su palabra? Que Él no coloca carga que no podamos soportar. Que Él no va a colocar en nosotros cosas que no podamos sobrellevar. ¿Y por qué entonces no le creemos a Él? ¿Es difícil este tiempo? Sí, es muy difícil. Pero es necesario que esta tierra sea sanada. Es necesario que entendamos que esta corrupción se nos ha metido también a nosotros en la sangre, aunque digamos que no. Se nos hace fácil mentir, se nos hace fácil ponernos o hablar del otro. Se nos hace fácil prestarnos a negocios sucios. Se nos hace, porque es al pueblo de Dios al que le estoy hablando, no el que está afuera. Porque a Él todavía Él tiene misericordia. Con el pueblo que está afuera todavía Dios tiene misericordia. Pero le está hablando a los que estamos aquí. A los que tenemos aún que ser procesados. Porque en esa espera, ¿qué está haciendo Dios? Procesando. ¿Qué está haciendo Dios? Formando carácter. ¿Qué está haciendo Dios? Dando sabiduría y entendimiento. Pero ¿cómo vamos a tener todo eso si no hemos sido procesados? ¿Cómo vamos a ver la gloria del Señor afuera si nos duele darle a nuestro hermano? Probadme en esto, dice el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen su alacena llena y no le pueden dar a otro?
sitio y el lugar que Él merece. La palabra es clara y nos muestra de personas que no han sabido escuchar al Señor y han actuado a través de su propia inteligencia y su propia sabiduría. Vamos a buscar Génesis 16 del 1 al 6. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Amén. ¿Qué pasó ahí? Que ella no esperó. ¿Qué quiso hacer? Darle un hijo a su esposo amado. Cumplir la palabra de Dios. ¿Pero qué nos está mandando el Señor? Que lo hagamos nosotros. ¿Y qué pasó en este versículo? En el 4. Y él se llevó a Agar, a la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Después que tenemos el agua hasta aquí, ahí sí, ¿no? Tuvo que pasar entonces por el desprecio de su sirviente, de su sierva. ¿Por qué? Porque no supo esperar en el tiempo de Dios. Entonces, en esa historia podemos ver varias cosas. Podemos ver la desobediencia de Sarai. Podemos ver la falta de fe. Y podemos ver que a veces con el que andamos también nos puede sacar del propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Porque él es hijo de su esposa. Y él es un hombre que agradaba a Dios. Pero puso su oído a su esposa y no a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde vienen esos consejos. De dónde estamos agarrando esa agua viva o esa de pozo. Amén. Dios no retrasa su promesa, según algunos los tienen por tardanza. Hay un propósito en la espera de la promesa de Dios. Dios está trabajando en ti, formando tu carácter, fortaleciendo tu fe. Amén. Él tiene un propósito en cada una de las cosas que nos pasan a nosotros, pero tenemos que esperar en Él. Tenemos que ser pacientes, pero también tenemos que ser diligentes cuando el Señor ya hace. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha hecho un llamado desde hace tiempo? Y nos ha dicho palabras, y nos ha mostrado, y nos ha dicho, tú me serás útil en este tiempo. ¿Y qué hemos hecho? Le hemos dado la espalda al Señor. Y no escuchamos lo que el Señor quiere. Y cuando no escuchamos lo que el Señor quiere, fácil, la obra de Dios no se detiene. Tú no quisiste ser ese instrumento útil en mis manos, yo levantaré a otro que tenga un corazón dispuesto para hacer lo que a mí me agrada, lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Entonces, pidámosle al Señor
que nos podamos mover en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Que yo pueda reconocer cuando el Señor me está hablando y me está diciendo, es tiempo que te levantes, es tiempo que puedas tú ser usada en mis manos, es tiempo que te levantes, es tiempo que puedas tú ser usada en mis manos, es tiempo de que te levantes y reclames y declares que tu casa, que tus hijos, que tu familia conocerá del Señor. Amén. Hay una anécdota muy bonita donde un padre le contaba a su hijo que él llegaba y le lanzaba un pedazo de carne o de pan a su perro. Y el perro no miraba el pedazo de carne o de pan, sino miraba a su amo, porque él estaba esperando que su amo le diera la aprobación para poder agarrar ese pedazo de carne. Así tenemos que ser nosotros. No mirar la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros, sino que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús. Tener la aprobación de Él para poder tomar cada una de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Él ya las tiene. Él dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él dice que ya se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. En cada parte de nuestra Biblia, no sé la mía tiene muchas promesas para con mi vida, pero van a llegar a mi vida cuando esté lista para recibir esa bendición. Cuando esté preparada para poder recibir la gloria de Dios. Esta tierra va a ser avivada cuando cada uno de nosotros cambiemos y seamos transformados por el poder de su palabra. Cuando vivamos su palabra, cuando esa palabra sea rema en nuestras vidas, cuando esa palabra nos transforme, cuando esa palabra redarguya nuestro espíritu, porque todo fue, pero tenemos el Consolador y el Espíritu Santo que nos dice, epa, detente ahí, estás dando un paso en falso, no te conviene esa amistad, búscame y me encontrarás. Amén. Hay personajes en la Biblia, como demuestra, que no todo es en un cerrar y abrir de ojos. Tenemos la historia de David. Vámonos a 1 Samuel 16:1. Amén. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de lado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me es provisto de rey. Amén. El Señor ungió a David, pero David tuvo que pasar casi 15 años para poder ser rey. Y después tuvo que esperar 7 años más para poder ser rey de todo Israel. Y él no dejó de hacer lo que el Señor quería hacer en su vida. David no pudo ver el templo, porque el templo lo construyó fue Salomón. Qué bueno y qué maravilloso es que yo le deje un legado a mi familia. Que aunque mis ojos naturales no lo puedan ver, ellos puedan recibir esa herencia que yo les voy a dejar. Pero esa herencia que estamos atesorando en la tierra. David se tuvo que poner a cuenta con Dios y reconocer que él estaba haciendo algo indebido. Pero cuando él buscó de su presencia, el Señor le dio las victorias en muchas guerras. En muchas batallas el Señor le dio la victoria. Aún para traer el arca, el Señor le dio la victoria. Pero en la primera parte, en la primera vez que él quiso traer el arca, no. Ahí murió una persona cuando tocó el arca. ¿Por qué? Porque no lo hizo en el tiempo de Dios, sino en su tiempo. Cuando él entendió que no estaba siendo acorde a su tiempo, pudo darle la victoria al Señor.
El Señor en esta mañana traerá la victoria a nuestras vidas. En su tiempo. En el tiempo que Él quiere con cada uno de nosotros. Mañana yo le pedí al Señor y le decía, Señor, úsame. Sé que tengo facilidad de expresión, pero no quiero que sea eso, quiero que sea tu presencia. Quiero que sea, Señor, el Rey de Reyes, el que pueda estar hablando en esta mañana. Y me traía a la memoria el momento donde mi suegra me decía que cuando mi cuñada era pequeña, Elisa, que está por allá, ellos fueron a un matrimonio en Oriente. Y cuando le tocaba regresar del matrimonio, a ella le habían ofrecido venirse en avión. Y su suegra, la suegra de mi suegra, la mamá de mi suegro, no dejó que ella se montara en ese avión. Y le prometió una muñeca para que no se montara en ese avión. A mitad de camino, ellos se enteran que el avión donde iba a abordar Elisa se estrelló. El señor Elisa se estrelló. El Señor tiene todo en sus manos. No estuviera mi cuñada ahora en este momento aquí si no hubiera sido obediente mi suegra. Él usa al que Él quiere, como Él quiere, pero abramos nuestros sentidos espirituales para que Él pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Hay cosas que no nos convienen y por eso el Señor todavía ahí las tiene. Hay cosas que nos van a hacer daño. Hay personas que nos van a hacer daño y Él todavía en su misericordia las aparta, las aleja. Porque Él quiere que busquemos esa intimidad con Él, que volvamos al principio, que volvamos a ese primer amor, a esa dependencia absoluta de Él. Amén. Si nosotros no esperamos, le estamos diciendo al Señor que no confiamos en Él. Si no aprendemos a oír su voz, siempre vamos a estar fuera de tiempo. Amén. Que esa palabra que el Señor está colocando hoy en sus corazones sea para que cuando usted llegue a su hogar haya un cambio y una transformación. Que se haga rema en nuestras vidas. Que nuestro vecino, que nuestro familiar pueda decir, oye, hay un cambio en ella. ¿Quién es el peor? ¿Qué hacemos? Los que están a nuestro alrededor. Si no podemos llegar a esas personas, no vamos a llegar a más nadie porque somos mentirosos, porque no ha habido un cambio en nuestras vidas. Busquemos de su presencia, busquemos de ese aceite, busquemos de que sea el Señor que nos unja con su maravillosa presencia para que podamos ser de impacto en este tiempo, a los que están aquí y los que están afuera. Es necesario que nos preparemos, es necesario que estemos llenos de su presencia y de su unción. Y si hay alguien que puede dar testimonio a través de la palabra de que fue paciente, fue nuestro Señor Jesucristo. Esperó casi que toda su vida para poder ejercer su ministerio. Y su ministerio, ese tiempo que Él esperó, fue capacitado, fue preparado, estuvo en la presencia del Señor. Cada vez que Él iba a tomar una decisión, primero se alejaba e iba a buscar la presencia de Dios. Cuando iba a elegir a sus discípulos, se apartó a la presencia del Señor para poder hacer lo que el Señor ya le había encomendado. Entonces no hay excusa para no ser paciente. Amén. No hay excusa para decir que yo quiero ya las cosas, porque hay tantas iglesias llenas,
porque lo único que vienen a buscar es lo que pueden obtener de Dios, pero no quieren pagar el precio. Entonces quieren es una iglesia de microondas, donde se han resuelto todos sus problemas, donde llegue hoy y ya mañana todo, donde se han resuelto todos sus problemas, donde llegue hoy y ya mañana todo es color de rosa. No, las cosas de Dios no funcionan de esa manera. Él tiene que trabajar primero en lo más interno de nuestros corazones, porque Él escudriña lo que está aquí adentro. Y Él, antes de que nosotros abremos nuestros labios, ya Él sabe lo que hay ahí. Y necesita transformarlo y cambiarlo para poder colocar su bendición en cada uno de nosotros. Dios es tan bello, tan maravilloso, que no nos deja dar Él no quisiera que nosotros diéramos ese paso en falso, pero es que deja que pase ese paso en falso para que después lo busquemos verdaderamente. Amén. Porque yo entendí cuánto le hemos hablado a nuestros hijos y le hemos dicho, no vaya. No me parece, pero claro, ellos son más inteligentes que nosotros, ya nosotros pasamos a la otra generación, ya no estamos tan actualizados y ellos tienen toda la razón. Y después que han pasado por la situación difícil que tienen que pasar, llegan y le dicen, sí mamá, usted tenía razón, pero tuvieron que pasar por eso, porque yo no aprendo con el error de la otra persona. Yo aprendo es con el trato directo de Dios y como Dios va a hacer en cada uno de nosotros. El Señor a mi esposo y a mí nos ha hecho el llamado de aproximadamente hace 10 años. No le hicimos caso en ese tiempo. Y le pedimos perdón al Señor por no hacer lo bueno, por no hacer lo que el Señor nos ha mandado. Pero aún entiendo en su misericordia que había muchas cosas que cambiar en nuestro hogar, en nuestra casa, y que este es el tiempo del que Dios quiere utilizarnos de manera como Él quiere. El Señor me hablaba el sábado a través de nuestro pastor y me decía, porque tú has decidido ser obediente, yo te usaré. ¿Qué dijo primero? Decisión. Y después, obediencia. Pero primero tenemos que decidirnos qué vamos a hacer. Decidir de qué bando vamos a estar. Sufrimiento vamos a tener estando en Él o fuera de Él. Porque esa no es la promesa del Señor. La promesa del Señor es que Él nos va a dar Señor. La promesa del Señor es que Él nos va a dar salvación y que nuestro tesoro está más allá. Que Él ya está haciendo morada para cada uno de nosotros. Pero no nos está diciendo que aquí vamos a tener todo fácil, que aquí todo va a ser color de rosa. No, nos está diciendo que vas a tener aflicciones, pero yo estoy contigo. Entonces, amados hermanos, esperemos en el tiempo de Dios y no en mi tiempo, no en mi sabiduría, no en mi entendimiento. El Señor nos va a ir agilizando nuestra parte espiritual y nuestro oído espiritual, que va a llegar el momento en que usted mismo va a entender si le conviene o no le conviene. Mismo va a entender si le conviene o no le conviene. Si esa es la pareja idónea, si es el negocio idóneo, si es el socio que le corresponde, si es la casa donde debe vivir, si es el trabajo que debe aceptar. Porque las tentaciones aparecen muy lindas. Yo no he visto tentación fea. Amén. Él se viste como ángel de luz y no le va a llegar a usted a colocar una mujer fea que le esté dando piropos. No, le va a colocar una bien bonita.
Y también le va a colocar un jefe que también lo va a querer hacer sacar del propósito del cual Dios lo ha llamado. Pero para poder usted estar vigilante, para poder usted estar atento, para que sea el que lo sostenga, para que sea el que lo levante, para que sea Él, el gran yo soy, el que haga la obra maravillosa y perfecta en cada uno de nosotros. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, y los que quieran en esta mañana vivir bajo el tiempo de Dios, levante sus manos y le clámele al Señor en este momento y dígale: Señor, no quiero vivir y hacer nada que a ti no te agrade. Quiero estar bajo tu promesa, bendito Rey Celestial. Quiero vivir acorde como tú quieres en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi hogar, en mi casa, en mi familia, con mis amigos, con los que están alrededor, con los que me rodean, bendito Rey, en mi casa, en mi familia, con mis amigos, con los que están alrededor, con los que me rodean, bendito Rey Celestial. Que yo pueda ser ese instrumento útil delante de tus manos, Señor. Que cuando tú me llames, sea en tu tiempo y que yo lo pueda entender, Señor, que ese llamado es tuyo, bendito Rey Celestial, que eres tú, Señor, el que me sostiene, que eres tú el que me levanta, que eres tú, Señor, el que bendice mi hogar y bendice mi vida. Pero primeramente, Señor, toma control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, para que pueda aprender a oír y escuchar la voz del Señor. Que mi corazón no se endurezca, Señor, sino que pueda ser esa tierra fértil para tu maravillosa presencia, Señor. Te pido que cubriendo esta iglesia, Señor, que seas tú levantándola, que seas tú sosteniéndola, que seas tú pasando ese carbón ardiente por cada uno de los corazones en este momento, y que ellos puedan entender que es el tiempo de levantarse, que es el tiempo de estar a la diestra del Señor para poder ser usados, Señor, porque tú con cada uno de ellos tienes un propósito grande, un propósito maravilloso, Señor, y estás pidiendo que haya más trabajadores en tu mies, bendito Rey Celestial. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor.